las diapositivas, por favor. Bien, vamos ahora a referirnos al capítulo número 7 de diseño de estructuras de ductilidad media, que son aquellos que se diseñan para un factor de comportamiento sísmico Q igual a 3. Sí, por favor, adelante. Una disculpa, rápidamente les doy un mensaje para que todos puedan, a los que no han llegado, se lo transmitan. Para la hora del receso, que es el que sigue, que es la hora de la comida, les voy a pedir a todos los ingenieros que de forma ordenada, porque ustedes ya se dieron cuenta que tenemos dos eventos, pasen, por favor, a la sala Rodolfo Félix, que está saliendo a su mano derecha por el pasillo al siguiente lugar, que son las escaleras, bajar a su derecha y en el fondo, que da precisamente a donde está el jardín. Ingenieros, tenemos un espacio para 8 mesas, es decir, no podrán estar todos a la vez. Entonces, les pido de favor que vayan saliendo de una manera ordenada, de tal forma que este vestíbulo, que es donde están ahorita tomando su cafecito, también estará disponible para que a la hora del siguiente receso puedan también ocupar este espacio, y de aquí de la salida a su mano derecha, rumbo al capit, tengan también espacio para degustar sus alimentos. Para los señores expositores que nos acompañan el día de hoy, se les asignó la sala Dovalí, que está exactamente enfrente o a un ladito, para que me hagan el favor de ir también ahí a degustar sus alimentos. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. La señorita que me acompaña es la supervisora, también pueden preguntar, o a mis asistentes que también conocen todos ustedes. Muchas gracias. Doctor, muy amable, gracias. Muchas gracias, más pertinente que las ductilidades 3 y 4, lo que tiene que ver con los alimentos. Bien, entonces, decía yo que las estructuras de ductilidad media se diseñan para un Q de 3, a diferencia de Q de 2 de ductilidad baja, Q de 4 de ductilidad alta. Dentro de los requisitos se hace referencia a la tabla 24224A, que es la tabla que nos mostró Alma, donde se encuentran los FYs máximos y las normas que deben de cumplirse para el acero de refuerzo y demás. Hay que hacer notar que ese FY máximo es el FY de diseño. O sea, la barra puede tener cualquier cosa, pero el de diseño no se puede utilizar más del valor que está ahí incluido. Se permite utilizar concreto ligero, como ella misma señaló, únicamente en elementos secundarios, y de ninguna manera se pueden utilizar para columnas, vigas, muros que van a resistir el sismo, sí para los que van a resistir carga vertical únicamente, como el caso de una losa, y tiene que estar limitado a 350 kilos por centímetro cuadrado. Se pueden utilizar elementos prefabricados y diseñarlos para un Q igual a 3, siempre y cuando sea una estructura que emule el comportamiento de una estructura colada en sitio, en donde se tenga que cumplir estas dos cosas. Uno, en donde la sección donde los elementos flexionales de diseño debido a sismos tengan un valor no mayor del 70% del valor del momento total, que incluya tanto la carga muerta, la viva, como la carga accidental, es decir, en donde el sismo no controle el comportamiento, y en donde se diseñe la conexión más allá de 2 peraltes a partir de la sección crítica. Esa es, digamos, la condición para la cual se acepta el diseño de estructuras prefabricadas. En cuanto a las estructuras, las vigas de estructuras de ductilidad media, como dije anteriormente, se tiene que cumplir con los requisitos de las estructuras de ductilidad baja, en adición a las modificaciones o los requisitos adicionales que se incluyan en el capítulo 7. El caso de estos son, por ejemplo, el primero, que el claro no debe ser menor que 4 veces H, esto con el objeto de no tener vigas cortas, sino tener vigas cuyo comportamiento esté controlado por la flexión, o vigas, digamos, esbeltas. La relación de H entre B no debe exceder de 4, ya lo habíamos visto anteriormente.
Por otro lado, que el ancho de la viga no sea menor de 250 milímetros ni exceda el ancho de las columnas. No aceptamos vigas que sean más anchas que las columnas, ni tampoco aceptamos vigas que estén demasiado excéntricas con respecto a las columnas, donde la excentricidad se mide en 1/8 del ancho de la columna. Esta excentricidad, no tenemos un valor de límite de excentricidad para QD2, pero sí tenemos para QD3, y como van a ver, para QD4 es un poco más estricto, con objeto de que sean lo menos excéntrico posible. ¿Por qué la excentricidad? Porque a la medida que tengamos una viga excéntrica a la columna, tendremos un comportamiento interno del nudo, una distribución compleja de esfuerzos que va a producir, además de torsiones en la propia columna, va a producir seguramente una resistencia cortante menor del nudo. La realidad también es que no tenemos muchos resultados experimentales de conexiones excéntricas. Normalmente las pruebas de laboratorio se han hecho en conexiones absolutamente concéntricas, en donde la viga coincide, el eje de la viga coincide con el eje de la columna, o con cierta excentricidad, pero no mayor que los valores que están aquí consignados, y es por eso que estos son los valores que hemos limitado. Hemos incluido el concepto de las zonas protegidas tanto para las estructuras QD3 como QD4, y quizá para la próxima versión de 2029 a lo mejor valdría la pena incluirlo para las QD2, que es: no se pueden tocar las zonas próximas a las columnas, las zonas de las vigas próximas a las columnas, en 2 veces el peralte de la viga. Es decir, en esta zona se está pidiendo que se pinte la viga con pintura de spray y con una plantilla, en donde diga la leyenda que está aquí señalada: zona protegida, no perforar ni alterar Q igual a 3, y lo mismo se hace para Q igual a 4. Esto con el hecho de que no se perforen, no se vale colgar o conectar la fachada de esta zona, no se puede conectar o de ahí colgar alguna instalación, aun cuando pase por debajo del lecho inferior de las vigas. No se puede tocar esta zona. Esto con el hecho de que lo que queremos es preservar esta zona, cuidar esta zona, que es la que lleva los estribos a una menor separación, donde presumimos que se va a formar la articulación plástica de las vigas para que pueda desarrollarse una adecuada capacidad de rotación sin que tengamos una falla local, un problema de corte, etcétera. Entonces, por eso estamos señalando a estas como zonas protegidas. Las vigas, pues se tiene una serie de requisitos sobre el detallado de las mismas. Primero que nada, es el mismo dibujo o parecido al dibujo que teníamos anteriormente. La única diferencia es que ahora le hemos puesto colores, y eso creo que lo hace más amable y más entendible las figuras. En cuanto al diseño por cortante, cuando el cortante que proviene del sismo sea mayor o igual que el 50% de la suma de los cortantes por carga gravitacional, en fin, sismo, se puede suponer que la contribución del concreto es igual a 0. No es obligatorio, pero se puede suponer que es igual a 0, de tal manera que todo el cortante lo toman los estribos. Por otro lado, el refuerzo longitudinal de la viga igualmente está limitada a una fracción de la cuantía balanceada menor que 0.9, 0.75, para asegurarnos de que la falla sea de una viga subreforzada y estimulemos una falla por flexión de la viga. La separación de los estribos, de nuevo, depende del tipo de grado de barra, 42, 56 o 70. Los estribos son cerrados, no aceptamos estribos o abiertos, ni estribos hechos por varias piezas, solamente se acepta en la norma mexicana estribos cerrados hechos de una sola pieza. Esto difiere de las normas americanas, difiere del ACI, que sí acepta estribos abiertos, por ejemplo el caso de las estructuras de QD2 de baja ductilidad u ordinarias, como le llaman los americanos, o bien para las QD3 y QD4 intermedias o especiales, que le llaman ellos, nosotros de media o de alta ductilidad. Ellos sí aceptan estribos abiertos, pero y que puedan hacerse con varias piezas, o bien estribos cerrados hechos con varias piezas. Nosotros no, nosotros aceptamos estribos cerrados hechos de una sola pieza, como lo ven ustedes aquí. Aceptamos grapas, sí, siempre y cuando tengan ganchos a 135 grados. Los americanos aceptan grapas de 135 en un extremo y 90 en otro, siempre y cuando se alternen. La realidad es que esto requiere de un mayor control de calidad. Ustedes son DROs corresponsables, saben lo que esto implicaría en
obra está revisando que efectivamente las grapas se colocan así. Nosotros entendemos que tiene una complicación mayor el doblar el refuerzo, pero creemos que es una decisión más segura en términos de facilitar la propia inspección en obra. En el caso de, nada más para, no entiendo por qué quedó aquí esto, pero bueno, en fin, ahorita les digo, esto en realidad se refiere a QD4, pero en donde la excentricidad de QD4 es B entre 10, no B entre 8, como teníamos, yo creo que aquí se me escapó, pero bueno. En cuanto a las columnas, la cuantía longitudinal de las columnas está limitado entre el 1 y el 4%. El 1% que contribuye a que para cargas axiales permanentes podamos tener, debido al flujo plástico del concreto, podamos tener una adecuada redistribución de los esfuerzos entre el acero y el concreto y no conduzcamos o no se conduzca a un agrietamiento del concreto. Nos da una ductilidad mínima del elemento de refuerzo de la columna, en este caso. Y por otro lado, la cuantía máxima de 4% está asociada a una cuantía que conduce a un elemento que se puede construir adecuadamente. Una cuantía superior conduce a una congestión importante del acero de refuerzo, una cuantía muy elevada, que dificulta la colocación del concreto, la compactación del concreto, y por eso se ha limitado de 1 a 4. La figura que ven ustedes del lado derecho es similar a la que teníamos desde la versión de 2004, con la excepción de que pues, los ajustes que hicimos para el capítulo 7 pues, están referidos a esta figura. Creemos que esta figura, la figura de los muros, la figura de las vigas, es útil porque permite contrastar lo que ustedes diseñen o lo que ustedes revisen en los planos sobre si se están cumpliendo los requisitos, por ejemplo, de separación de los estribos en los extremos de la columna o en la zona intermedia, o bien si hay traslapes, y referidos estos a las diferentes incisos para los cuales se pueden revisar y en un momento dado ajustar los requisitos que están aquí incluidos. Aquí están algunos detalles, en la misma figura simplemente son los detalles del refuerzo que mencionaba, las separaciones referidas ya sea a anchos máximos, referidas a anchos máximos, referidas a la altura del elemento, o bien, cuando es necesario, dimensiones cerradas, separaciones cerradas del refuerzo. De la misma manera que para Q igual a 2 queremos estimular la formación de un mecanismo de columna fuerte, viga débil, aquí igualmente incluimos una desigualdad con dos diferencias. La primera de ellas es que estamos incluyendo un valor fijo, y es un valor de 1.2. No es simplemente mayor, sino es mayor o igual, y por otro lado hemos incluido un valor de 1.2. La resistencia sigue siendo nominales, es decir, la resistencia nominal de la columna, la suma de resistencias nominales de las vigas, pero tiene que ser mayor o igual que 1.2 veces el de las columnas. De nuevo, lo que buscamos es que ante la deformación lateral sean las vigas las que se deformen por flexión, se plastifiquen, las articulaciones plásticas se presenten en los extremos. Naturalmente, tanto en el caso anterior de QD2 como este de QD3, la suma de las resistencias nominales a flexión de la columna pues deben de incluir la carga axial. Y siempre es un reto cuál es la carga axial que se debe de incluir. En realidad debe de incluirse, como dice aquí, la carga axial factorizada que en el diagrama de interacción produzca el menor momento resistente, de manera que sea la consideración más conservadora de las resistencias a flexión. En cuanto a los muros, a diferencia de los 140 milímetros que teníamos de espesor mínimo en Q igual a 2, aquí el espesor mínimo es de 180 milímetros. Esto por el hecho de que, dado que estamos pensando que vamos a tener deformaciones inelásticas mayores, que va a haber una mayor cantidad de ciclos a estas deformaciones inelásticas, aquí sí mayores de FY, necesitamos un elemento que tenga una mayor estabilidad fuera de plano, para lo cual se requiere un elemento de mayor espesor. No se permiten muros de ductilidad media en construcciones de hasta 2 niveles, no es necesario pensar en una vivienda de 2 pisos que la diseñamos para ductilidades medias, y se permite el uso con estos requisitos de muros prefabricados. Y de nuevo, pues recuerdo que se puede utilizar esta norma para el diseño de estructuras prefabricadas.
En el caso de estructuras prefabricadas, de muros prefabricados, tenemos este inciso 75242, en donde establece que el muro se diseñe de tal manera que la resistencia de los elementos de conexión que no se diseñan para que fluyan tengan al menos una resistencia 50% superior a la resistencia asociada a la sección en donde se presentaría la fluencia del elemento. Esto con el hecho de confinar la zona de fluencia, esencialmente estaríamos pensando en el caso de un muro, de la plastificación de la base del muro por flexión, y entonces concentrar la falla o el comportamiento quede controlado por flexión y tener entonces el resto del elemento sobrediseñado para que no tengamos una falla que pueda extenderse a otras partes del elemento. Hemos incluido esta figura similar a la que teníamos en la versión de 2017, además de colocarle los colores que he mencionado, con las consideraciones de los distintos incisos que deben de cumplirse. En especial, aquí sí hablamos de elementos de borde, que son estos elementos extremos que deben de colocarse en los muros y que deben de detallarse con una menor separación del refuerzo transversal para confinar debidamente el concreto y evitar el pandeo del refuerzo longitudinal en los extremos del muro. Estos criterios son más estrictos que los que tenemos en QD2, pero menos estrictos que los que tenemos en QD4, por el hecho de que en QD4 estaríamos esperando ciclos de deformaciones mucho mayores que fluencia. Estamos hablando casi ya de deformaciones asociadas al endurecimiento por deformación, y es por eso que para estos casos se requiere un mayor cuidado en los elementos de borde. En el mismo sentido que lo que teníamos anteriormente, estamos requiriendo la separación del refuerzo transversal en función del grado del refuerzo longitudinal del muro. En cuanto a las losas, no hay cambios importantes en las losas que trabajan en una dirección. Se siguen los mismos requisitos que para las estructuras de Q igual a 2. Lo mismo sucede para las para las estructuras de losas que trabajan en dos direcciones, en donde se deben de aplicar los mismos requisitos del capítulo 6. En el caso de los diafragmas, se aplican los requisitos del capítulo 6 y solamente se pide, dado que aquí se permite el uso de concretos ligeros en diafragmas, se debe de incluir el factor lambda que mencionó Alma hace rato para poder determinar la resistencia cortante. Recuerdo que ese factor lambda, ella me lo mencionó, depende de los materiales que se utilicen para el concreto ligero, adopta el valor lambda entre un valor de 0.65 a 0.75. Este valor lambda se incluye en todas las expresiones asociadas a cortantes y longitudes de desarrollo que tienden a tener una falla frágil, y se toma en cuenta el concreto ligero para estos modos de falla, y es justamente lo que se incluye aquí. En el caso de las uniones viga-columna y losa-columna, se aplican los requisitos del capítulo 6 con algunas modificaciones. Primero, la demanda, o sea, el B sub U, que es este valor de aquí, se va a determinar de acuerdo con lo que dice el capítulo 8, que ahorita lo vamos a ver, y la resistencia se va a calcular de acuerdo con lo que dice el capítulo 6. El capítulo 6 fue la tabla que les presenté de las uniones viga-columna, que dependía si la columna era continua o no era continua, si las vigas eran continuas o no, si estaban debidamente confinado el nudo. Un nudo confinado es cuando tiene en sus cuatro caras, las caras cubren al menos el 75% del área transversal o del área de la columna que hace marco con la columna, y eso se considera como confinado. Bueno, estamos aceptando que la resistencia sea la del capítulo 6, o sea, una resistencia comparable con el capítulo 6, pero la demanda se va a calcular se calcula en el capítulo 8 de estructuras de alta utilidad, considerando la losa que impone, ahorita lo vamos a ver, fuerzas cortantes en el nudo. Entonces, es una posición intermedia entre QD2 y QD4. Entonces, de esa manera estamos tomando en cuenta para estructuras de ductilidad media la revisión o el diseño de los nudos por cortante. Al igual que para las estructuras con Q igual a 2, estamos requiriendo la colocación de refuerzo transversal, vertical y horizontal en las uniones de rodilla.
uniones en donde se esperaría de nuevo que la plastificación se presente en las vigas, pero en algunos casos puede haber demandas importantes en las columnas, para los cuales será necesario igualmente confinar los extremos de la columna próximos a la unión propiamente. Se ha planteado aquí en el propio sección 7.9, que se refiere a las uniones viga-columna, que si el peralte de una viga es mayor que el doble del peralte de la columna, como se ve aquí arriba, se debe de diseñar mediante el modelo de puntales y tensores. Esto se refiere al caso de una columna muy pequeñita con una viga muy peraltada. Se va a formar un puntal muy inclinado que no está considerado en los criterios de diseño que están aquí establecidos. Esencialmente, las pruebas que se han hecho consideran a columnas con proporciones muy cercanas en términos de peralte a los peraltes de las vigas, de modo que el puntal de compresión pues tiene una inclinación cercanamente a los 45 grados. En el caso de una viga muy angosta, una columna de poco peralte y una viga muy peraltada, el puntal tendrá una inclinación muy superior, muy alta, con una contribución al cortante muy baja, porque la proyección horizontal de este puntal es muy baja, y para los cuales se pide mejor que se revise por el modelo de puntales y tensores. Aquí se tendría que tener cuidado que el modelo de puntales y tensores del capítulo 10 está principalmente pensado para cargas monótonas, es decir, cargas gravitacionales que obran en una viga, en cosas de estas. Si la carga es cíclica, como es en este caso del capítulo 7, por condiciones de sismo, se tiene una última sección del capítulo 10 que establece algunas modificaciones que hay que hacerle a los coeficientes del capítulo 10, que ya nos va a presentar el doctor Astudillo, para consideraciones por sismo. Pero bueno, lo quiero señalar para que lo tengamos en mente. Por otro lado, como sucede en el capítulo 8 también, se pide que el refuerzo longitudinal que termine en el nudo se extienda lo más alejado de la sección crítica, ya sea de la cara de la viga o la cara de la columna, y que se acepta disminuir la separación, en este caso aumentar la separación del refuerzo transversal del nudo, siempre y cuando este nudo esté adecuadamente confinado. Esto con el hecho de que el refuerzo transversal que traemos de la columna, que usualmente se extiende en el nudo, si tenemos en el nudo está adecuadamente confinado, podamos disminuir esa separación, aumentar la separación o disminuir la cuantía de refuerzo por el hecho de que ese nudo está adecuadamente confinado. También hablando del caso de los nudos, esto se refiere particularmente estos requisitos, se refiere a las conexiones de rodilla, por ejemplo, en donde se tienen tanto la separación del refuerzo transversal que se debe de colocar en las uniones de rodilla, como la cuantía de refuerzo transversal que se debe de colocar en ellas. Como mencioné, la resistencia a fuerza cortante de uniones viga-columna será la misma que la que estamos utilizando para el capítulo 6, solamente la demanda es distinta. Y finalmente la sección 7.10 sobre conexiones, se pide que se cumplan los mismos requisitos que se establecieron para el capítulo número 6. Como ven, las modificaciones están asociadas a criterios de detallado, tanto de vigas como de columnas, de refuerzo transversal, de refuerzo longitudinal, criterios de anclaje, así como también lo concerniente a muros y lo que se relaciona con las uniones viga-columna. El resto de los criterios de diseños de losas, diafragmas y demás, básicamente son los mismos requisitos que tenemos para el capítulo número 6. Ahora bien, para el capítulo número 8, que es de estructuras de ductilidad alta, pues recordar que los criterios parten del capítulo 6 y 7, de nuevo se sigue la misma lógica que este capítulo 8 modifica lo que se dice en el capítulo 6 o en el capítulo 7 para ser aplicado en las estructuras de ductilidad alta. En este caso se introduce una definición asociada a los momentos probables que mencionó el doctor López Batis cuando hablamos en la definición de el modelo de una articulación plástica del momento de fluencia, el momento máximo, momento probable y el momento último. Pues este momento probable es el que calculamos, es la resistencia a flexión que calculamos
considerando las resistencias probables que van a tener los materiales. En estricto sentido, deberíamos de considerar la resistencia probable del concreto y la resistencia probable del acero de refuerzo. Sin embargo, como ustedes saben, en la resistencia a flexión de una viga, la contribución del concreto en una viga subreforzada es muy pequeño, no contribuye de manera significativa a hablar de un concreto de 300, 350 o 400, lo que determina es la cuantía o la fuerza de tensión del acero de refuerzo. Entonces, el valor P y multiplicado por el FY es lo que finalmente nos va a determinar la resistencia a la flexión de la viga. Es en estos casos en donde debemos de tomar el hecho de que el FY real de la viga, de la barra, no será los 4.200, sino ese 10% adicional que mencionaba anteriormente, y el hecho de que en estructuras de ductilidad alta, debido a la formación de articulaciones plásticas, en distorsiones muy grandes, de 2 o 3%, me refiero del edificio, pues vamos a tener valores del esfuerzo en el acero hasta de 1.25 FY, producto del endurecimiento por deformación. Es por eso que se ha incluido la definición de la resistencia probable asociada a un valor de 1.25 FY. En estricto sentido, bueno, de manera simplificada podemos pensar que la resistencia probable es 1.25 veces la resistencia nominal, utilizando FY igual a 4.200 o 5.600 o 7.000, según el acero de refuerzo que estemos utilizando. Por otro lado, se ha incluido esta expresión, que es una expresión que va a aparecer en la versión 2025 del ACI, que permite calcular la contribución a la resistencia a la flexión en vigas preesforzadas del acero de preesfuerzo. Esto asociado primero, que está compuesto esta contribución por el esfuerzo efectivo en el preesfuerzo, y sumado por esta cuantía o esta cantidad que depende del peralte de la viga y del claro de la viga. Esto parte de hacer un análisis si hay una deformación lateral de la viga con la viga preesforzada, de que la misma rotación que se presenta en los extremos de la viga es la distorsión para la cual estamos diseñando, y haciendo una consideración de carácter geométrico llegamos a ese valor de 2.800 en megapascales o de 28.000 si es que estamos hablando de kilos por centímetro cuadrado. Y de esta manera podemos incluir de manera simplificada, pero muy aproximada, la contribución de la resistencia a flexión del preesfuerzo en una viga. De la misma manera que para las estructuras de ductilidad media hemos incluido una figura como esta, por supuesto alineada o con los valores correspondientes a el capítulo número 8. De la misma forma que para QD3 hablábamos de zonas protegidas, para QD4, como lo mencioné, igualmente definimos el valor que es una zona protegida y que debe de señalarse con pintura y tal, en este caso con Q igual a 4, y se ha limitado la excentricidad de la columna, que en el caso anterior era el ancho entre 8, aquí es el ancho entre 10. A diferencia del capítulos 6 y 7, en donde la cuantía máxima de las vigas está referida a una fracción de la cuantía balanceada, aquí se dan valores cerrados de 0.025, 0.020 y 0.015, si el grado del acero es 42, 56 o 70 respectivamente. Esto por el hecho de que se ha visto en laboratorio que los valores mayores que estas cantidades se traducen en demandas de compresión en el concreto que eventualmente tienden a degradar el concreto y a provocar aplastamientos en el concreto. Fallas que son frágiles y que no queremos que ocurra, y entonces se ha limitado el valor a 2,5, 2 y 1.5% para barras de grado 42, 56 y 70. El primero de los valores de 2,5% es el mismo que tenemos en la versión 2017, dado que hemos incluido por primera vez el acero 56 y el grado 70, pues hemos incluido los límites correspondientes a estas barras de refuerzo.
La dimensión mínima de las vigas, o el ancho mínimo en este caso, es de 300 milímetros, igual con la idea de tener un comportamiento más estable ante la inversión de ciclos positivos y negativos en los extremos de las vigas, y en todos casos, en el caso de las columnas, también hemos limitado a un valor de 300 milímetros. Las columnas no las podemos diseñar para valores mayores del 50% de su carga axial, esto por el hecho de que queremos evitar fallas controladas por compresión en las columnas. Recordando en el diagrama de interacción, más o menos la pancita del diagrama de interacción, la zona balanceada o la falla balanceada está alrededor del 30-35% de la carga axial. Aquí estamos aceptando carga axial ligeramente superior a la falla balanceada, pero de tal manera que no tengamos cargas axiales excesivas que nos produzcan fallas controladas por el concreto, fallas de aplastamiento en el concreto, que además sabemos que tienen una ductilidad muy baja. Entonces se limita el diseño de las columnas a un 50%. De la misma manera que para los QD2 y QD3 tenemos límites de las resistencias a flexión de columnas con respecto a las vigas para promover la formación de un sistema a base de columnas fuertes y vigas débiles. Aquí tenemos una diferencia fundamental, que es este valor de MPRB. El valor sigue siendo de 1.2. El término del lado izquierdo de la desigualdad sigue siendo igual a la sumatoria de las resistencias nominales de las columnas, considerando la carga axial que conduzca a los menores momentos, de acuerdo con el diagrama de interacción, como lo mencioné. Pero en el caso de las vigas, pedimos que se calcule con la resistencia probable, el momento probable, como lo mencioné anteriormente, considerando el 1.25 FY, pero además que debe de considerarse el acero de refuerzo de la losa dentro del ancho efectivo establecido en 8522. Es decir, esto se refiere al momento negativo, en donde la losa está trabajando a tensión, el alma de la viga está trabajando a compresión, y hay un ancho efectivo a lo largo en el ancho de esta losa, dentro del cual tenemos acero de refuerzo de la losa, que se diseñó para resistir la carga gravitacional de la losa, y que se considera que va a ser deformado por flexión y que va a traccionar la losa y va a traccionar el nudo, eventualmente imponiéndole mayores demandas de cortante. Entonces, es para ese ancho efectivo, o en ese ancho efectivo, que debe determinarse la fuerza de tensión de la losa, se debe de sumar a la fuerza de tensión del nudo, y estas fuerzas son las que se utilizan para revisar que no estemos cortando el nudo. Estas mismas fuerzas son las que debemos de utilizar para QD3 en la revisión de los nudos. Por eso decía yo que por un lado se revisa la resistencia del nudo como con QD6, pero la demanda como con QD4. Para el capítulo 8 con QD4, ¿no? Entonces, a esto es a lo que me refería de la contribución de la losa. Igualmente que para el capítulo 7 tenemos estas figuras, las limitantes igualmente de la cuantía de refuerzo longitudinal entre 1 y 4%, con los mismos detalles asociados aquí al capítulo 8. Igualmente en donde la separación de los estribos pues depende del grado de la barra. Importante señalar que aquí la separación es menor que la que traíamos. Se acordarán que era 865, ahora es 854, por el hecho de que queremos proteger a las columnas que van a estar sujetas no van a estar sujetas a las columnas a deformaciones inelásticas, pero sí las vigas que están siendo conectadas a estas columnas de marcos muy dúctiles, como son los marcos con Q igual a 4. A diferencia de los capítulos 6 y 7, se pide una mejor distribución del refuerzo transversal en las columnas, lo cual implica tener una jaula, tanto en sentido longitudinal de la columna como en sentido transversal en las dos direcciones de la columna, que permita el mejor confinamiento posible del concreto. Para esto se utiliza esta expresión S sub 0, que es la separación en sentido vertical, o sea, en el sentido del eje de la columna que deben tener los estribos, dependiendo de cómo están confinando los estribos horizontalmente a las barras. Si tenemos estribos que solamente confinan perimetralmente a las barras, o sea, un estribo perimetral únicamente, necesitaríamos una separación muy pequeña.
Si por otro lado tenemos estribos sobrepuestos en el plano, además del estribo perimetral, tenemos estribos sobrepuestos en donde tenemos las barras distribuidas en el perímetro adecuadamente restringidas, podremos relajar la separación de los estribos. Finalmente, lo que queremos es buscar un mejor confinamiento en los extremos de las columnas, y esto es lo que busca esta expresión. Vean ustedes que en la medida que el valor H sub X es la separación en el plano horizontal de las barras restringidas, mientras mayor es esta separación, digamos, si tiene un valor de 35, pues llegaríamos a una separación de 10. Si el valor es de 0, pues tendríamos una separación mayor que 10, si es que en la medida que tengamos barras más restringidas lateralmente más cercanas, podemos utilizar una mayor separación. El valor de la separación, en todo caso, no debe exceder de 15 centímetros y tampoco debe ser menor de 10 centímetros. ¿Por qué no menor de 10 centímetros? Es un tema de carácter constructivo, podría ser de 7 o de 8 o de 9, sin embargo se dificultaría la colocación del concreto. Entonces se ha partido como una separación mínima, la de 10 centímetros y máxima de 15 centímetros, y en el inter pues se puede interpolar en función de esta expresión que tienen arriba. El cálculo del refuerzo transversal se hace utilizando esta expresión que tenemos aquí, en donde estos factores K sub F y K sub N lo que miden es justamente la efectividad del refuerzo transversal. El K sub F está asociado a la resistencia del concreto. Resistencias de concreto altas van a requerir una mayor cantidad de confinamiento por el hecho de que los concretos de alta resistencia tienden a tener un comportamiento más frágil, es decir, su curva de esfuerzo de formación va, una vez que alcanza la resistencia, prácticamente cae su resistencia de manera instantánea a una deformación unitaria pequeñísima, que tiene una caída muy abrupta, cosa que no se tiene en los concretos de resistencia normal, digamos, bueno, que llamamos normal ahora nosotros, de 30 megapascales, 25 megapascales, en donde se tiene una caída, si bien sí es una caída importante, pero menos brusca que los concretos de muy alta resistencia. Y el otro factor, K sub N, se refiere a las barras N sub L, que es el valor N sub L, que son las barras longitudinales que están adecuadamente restringidas lateralmente. Puedo yo tener 5 barras en cada una de las caras de la columna, no tengo que tener dobleces en cada una de ellas. Puedo tener el estribo perimetral y tener una grapa en las barras intermedias, y terminaría con una barra restringida en la esquina, una barra que no está restringida, una barra que está al centro, que sí está restringida por una grapa, después la otra simétrica que no está restringida, y luego tengo la de la esquina, ¿no? Entonces ahí tendría yo 3 barras restringidas, el NL vale en 3, porque tengo la de la esquina, las 2 de las esquinas, más la que está en medio. Pero ¿qué pasa si le pongo estribo sobrepuesto a la 5? Bueno, pues NL vale 5, entonces al tener un valor de barras que están, un mayor número de barras que están restringidas, tengo un mejor confinamiento y puedo disminuir la cantidad de estribos, en este caso el área de los estribos, o el volumen en general de los estribos. Entonces, finalmente lo que se busca con esto es lograr, como dije, un mejor confinamiento de los extremos de las columnas. Para esto, pues tenemos que utilizar estas ecuaciones que están acá, dependiendo si los estribos son rectangulares, o bien si los estribos son circulares, o bien en forma de refuerzo helicoidal o de sunchos. Y también depende si la carga axial es relativamente alta o no, y la resistencia a la compresión. Para cargas axiales, por ejemplo, muy altas, mayores de 0.3, o resistencias de concreto mayores de 70, pues se debería de utilizar el mayor de B y C, donde estas son las dos ecuaciones de B y C. Ustedes dirán, oye, pero ¿cómo que puedo utilizar más de 70 megapascales? Si tú me dijiste en el capítulo 2 que el concreto clase 1B está entre 40 y 70. ¿Cómo me estás diciendo que puedo utilizar más de 70? Bueno, sí se pueden utilizar concretos de mayor resistencia de 70 kilos por centímetro cuadrado. No serían clase ni 1A, ni 1B, ni 2. Son concretos de clase especial, y Arturo Gaitán nos va a explicar en el capítulo 15 qué es lo que tenemos que hacer con los concretos de mayor resistencia de 70 megapascales, de 700 kilos, o incluso mayor de 100 kilos por centímetro cuadrado, que son concretos dentro de ultra alta resistencia, que estamos considerándolo como concretos especiales.
Con respecto al refuerzo transversal y su colocación, pues se deben de colocar en una longitud L sub 0, que se calcula de acuerdo con 8451, que esencialmente es, si me puedo regresar, esta longitud que ven ustedes aquí sería el valor de L sub 0, en este caso en la parte superior, y habría que hacer lo mismo en la parte inferior el mismo cálculo en la parte inferior de la columna, para los cuales la separación pues no debe de exceder de los 150 milímetros que decíamos, 8, 6 y 5 veces el diámetro de la barra, dependiendo si el grado es 42, 56 o 70. De nuevo, en la medida que utilizamos grados de acero mayores, la separación es menor, debido a que las fuerzas en esas barras van a ser mayores que las fuerzas, un FY de 70, pues obviamente un grado 70, pues va a ser mayor que el FY en una barra 42, y consecuentemente necesitamos una menor separación de estribos para retrasar o evitar su pandeo. Con respecto a las columnas y su resistencia a cortante, al igual que caso de las vigas, tenemos que calcular el cortante que obra sobre el elemento, y esto ya lo tenemos desde hace tiempo, en función de los cortantes asociados a la articulación plástica en los extremos de las columnas. En el caso de las vigas, en los extremos de las vigas más la carga que obra sobre las vigas. En el caso de las columnas, los extremos de las columnas, y si hubiese alguna carga transversal por alguna razón, pues la carga transversal. En el caso usual de las columnas, tendríamos que calcular la resistencia de la columna a flexión, tanto en el extremo superior como en el extremo inferior. Tiene que ser la resistencia probable de la columna, es decir, con el 1.25 FY, y dividiríamos o sumaríamos esos dos momentos y los dividiríamos entre la altura. Ese es el cortante asociado a la formación de un mecanismo de columna que no queremos que ocurra y no estamos diseñando para ello. Estamos justamente revisando el diseño para que ese mecanismo no ocurra, y por eso estamos haciendo ese cálculo. En ocasiones, de estos casos, se puede despreciar la contribución del concreto, lo mismo que habíamos planteado anteriormente de despreciar la contribución del concreto, y consecuentemente toda la fuerza cortante tiene que ser resistida por los estribos. En el caso de las conexiones viga-columna, se debe de tomar en cuenta no el FY, sino el 1.25 FY, de ahí la resistencia probable de las vigas que mencionaba anteriormente. Se debe de tomar en cuenta el ancho efectivo de la losa y el refuerzo que se encuentra dentro de esa losa con el 1.25 FY, y se debe de revisar el nudo. Por otro lado, se debe de revisar que el refuerzo longitudinal de las vigas que pase a través del nudo cumpla con estos valores. Habíamos tenido siempre el 20 veces el diámetro de la barra más gruesa para el grado 42. Si estamos aceptando que las vigas se refuercen longitudinalmente con grado 56 y 70, pues habría que ajustar este 20 veces el diámetro a 26 y 32. ¿Qué implica este 20 veces el diámetro? Este 20 veces el diámetro es el diámetro, en este caso, o la longitud mínima que debe de tener la dimensión de la columna en sentido de la barra de la viga, para que el deterioro por adherencia del refuerzo de la viga no sea excesivo. No significa que estos 20 veces el diámetro sea la longitud de anclaje de esta barra continua a través del nudo. Si ustedes calculan una barra del número 8, su longitud de anclaje, como barra recta o con barra con doblez, es más que 20 veces el diámetro. Entonces, dirán, bueno, pues no lo estoy anclando. No lo estamos anclando. Estamos aceptando que va a haber un deterioro de adherencia para grandes deformaciones. De otra manera, si quisiéramos anclarlo, tendríamos columnas del doble de esto. Entonces, haría esencialmente imposible el diseño de marcos dúctiles o marcos con Q igual a 4. Entonces, sí hay que reconocer que este 20 veces el diámetro lo que implica es que sí hay daño, pero es un daño controlado y que pues se ha validado a través de los experimentos, en donde hasta 3% de distorsión se tiene un comportamiento aceptable para este tipo de conexiones viga y columna. Para el caso donde ¿qué más? Solamente podemos utilizar, ya lo habíamos dicho, concretos de peso normal, no podemos utilizar concretos de peso ligero en columnas o en vigas. Y algo, que
que ya teníamos en la norma es que en el caso en donde tenemos cargas axiales altas, o bien donde tenemos muros que toman más del 50%, se pueden disminuir estos valores debido a que pues, las deformaciones laterales o las demandas laterales serán menores por el hecho de que no es propiamente un marco, sino tenemos un sistema dual a base de marcos con muros. En el caso de nudos de rodilla, pues de la misma manera que lo habíamos presentado anteriormente, se requiere refuerzo transversal, tanto vertical como horizontal en lo que sería la proyección de la columna dentro del nudo y vertical en lo que sería la proyección de la viga dentro del nudo, con estribos cerrados, y se acepta únicamente, y son excepciones, estos estribos abiertos como los que habíamos presentado. Y son casos contados los que aceptamos estribos abiertos. Este es uno de ellos, y en el capítulo 14 vamos a presentar algunos otros. Esta es la tabla similar a la tabla del capítulo número 6 que debemos utilizar para calcular la resistencia. Aquí estos valores son menores que los del capítulo 6. Porque al aceptar mayor daño en las vigas, incluso mayor daño en los nudos, algún agrietamiento de los nudos, la resistencia de los nudos resistencia cortante, va a ser menor. Entonces estamos aceptando menores resistencias para estos niveles, para estructuras con Q igual a 4. Entonces, los valores son esencialmente en un 20-25% menores en estos casos que para las estructuras con Q igual a 2, en donde pues esencialmente no esperaríamos que hubiese daño importante en las vigas, más allá de la afluencia, que sería esencialmente una grieta importante en la cara de la columna, pero no esperaríamos daño en el nudo, e inherentemente pues tendría mayor resistencia ese nudo. ¿Cómo calculamos las fuerzas en el nudo? Finalmente, la resistencia cortante está dado por esta flechita que ven ustedes aquí, y esta demanda proviene de sumar la tensión que se presenta en la cara del lado derecho, que tiene un momento negativo, tensión arriba, compresión abajo, en donde la tensión arriba se descompone por 3 fuerzas a tensión. El lecho superior de la losa, que está pintada aquí en color anaranjado, el lecho inferior de la losa, también en color anaranjado, más la tensión del refuerzo longitudinal en el alma de la viga. Este es el ancho efectivo al que yo me refiero, y dentro de este ancho efectivo, el área del refuerzo en el lecho superior de la losa, del lecho inferior de la losa, más el que está en la viga, que pueden ser también en 2 lechos o los números de lechos que sean, todos estos sumo las áreas, pues suponiendo que el área que el FY sea el mismo, 4.200 por decir algo, lo multiplico por FY por 1.25, y esta es la fuerza de tensión, claro, con la posición correspondiente a donde se encuentran estos lechos. Y en el otro lado tenemos una compresión que podemos suponer que es igual a la tensión del lado izquierdo, que se refiere a la tensión del lecho inferior de la viga, que es el área de la viga, en este caso 2 barras, por FY y por su 1.25. Entonces, sumando estas barras, esta fuerza, y esta fuerza del lado de compresión que debe estar en equilibrio, es lo que me lleva a la demanda de cortante del nudo. ¿En dónde voy a determinar esta demanda? Usualmente la determinamos a la mitad de la altura del nudo. ¿En dónde determino la resistencia? En donde tenga, como lo había dicho, para Q igual a 2, la menor área dentro del nudo. Si el nudo no tiene ningún ducto que la cruce, va a ser esencialmente en cualquier plano horizontal del nudo. Si tengo un ducto porque hay una viga post-tensada, va a ser justamente en el área horizontal donde pasa el ducto, porque ese ducto me está quitando área de concreto, y es la menor área, y es el área crítica para el cual tengo que revisar la resistencia cortante. ¿Cuál va a ser el BR? Pues la voy a sacar de la tabla que acabo de presentar, que es la resistencia del nudo. Por otro lado, donde tenga vigas que terminan en la columna, es decir, digamos en la fachada, ¿no? Termina la columna, ahí tengo que anclar las barras con un gancho a 90 grados. Esta ecuación me conduce a longitudes de desarrollo menores que las que vamos a ver del capítulo 14. De nuevo, reconociendo que voy a aceptar que va a haber algo de daño en el nudo, que va a haber algo de pérdida de adherencia dentro del nudo. De otra manera tendría longitudes de desarrollo muy grandes, ¿de acuerdo? Por eso se tienen estos valores, son valores más pequeños. Creo que sería básicamente esto. Hemos mantenido
yo no sé si debamos de mantenerlo para la versión de 2029, la posibilidad de que se diseñen marcos de ductilidad alta, donde las articulaciones de las vigas no se presenten en la cara de las columnas, sino se puedan diseñar para que se presenten alejadas de la cara de la columna. Este es un criterio de diseño que se exploró en Nueva Zelanda, después se han hecho ensayos en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, pero pues yo no sé si realmente se utiliza. No es una mala idea que en lugar de que se presente la articulación plástica en la viga adyacente a la columna, se presente alejada, pues tenemos menos daño localizado en la columna. Tienen pues la lata de que hay que tomar algunos refuerzos adicionales para promover que la articulación plástica se forme más de manera alejada, quizás sobrediseñemos, o sea, un poco más resistente este tramo de la viga entre la cara de la columna y la articulación plástica, pero se tiene un comportamiento muy estable y no tenemos daños absolutamente, si están bien diseñados, en el nudo y en la columna. Pero que yo sepa, en México nadie lo ha utilizado y a lo mejor, ¿sí se ha utilizado? En prefabricados. Bueno. Dejamos, bueno, entonces ya con eso lo dejamos, está bien. Entonces, para prefabricados. Bueno, el hecho aquí es que, si ustedes ven, tenemos el diagrama de momentos, que es el que proviene del análisis, y esencialmente lo que estamos diciendo es que vamos a sobrereforzar esta zona de aquí, de tal manera que que el momento de diseño sea excedido por el momento que estamos, o la resistencia de flexión que estamos suministrando por el refuerzo longitudinal, y estamos empatando en esta zona de la articulación plástica el momento que estamos suministrando al momento que va a ocurrir producto del análisis. De tal manera que la articulación plástica no se presente aquí, sino se presente alejada del nudo, para lo cual es necesario colocar acero de refuerzo adicional tanto en el lecho superior, en el lecho inferior, como también en lechos intermedios, que nos permitan incrementar la resistencia a la flexión por un lado, y por otro lado incrementar la resistencia cortante en esta zona de aquí. En caso de que se presente una grieta, podamos cortar la grieta con los estribos y con los refuerzos horizontales de las vigas, y eventualmente la articulación plástica se presente acá. Esto hace que las demandas por corte en el nudo, puesto que ya la articulación plástica ya no se presentó acá sino acá, también las debamos ajustar, y es esta expresión la que tenemos aquí, que es una expresión empírica que nosotros nos inventamos y que suponemos que funciona, para hacer los ajustes para la resistencia del nudo. En el caso de estructuras de concreto prefabricado, como he mencionado, se aceptan conexiones que se denominan fuertes, en donde la resistencia sea al menos mayor o igual que 1.4 veces la resistencia probable donde se presenta la afluencia, de tal manera que obliguemos a que la afluencia se presente en el sitio en donde podamos controlar de mejor manera el comportamiento, en donde podamos colocar una mayor cantidad de estribos, en fin, para confinar la conexión, y fuera de esa conexión podamos sobrediseñar el elemento para que ahí no se presente ninguna plastificación. En caso de que queramos diseñar elementos que no cumplan con esta condición de lo que se denominan conexiones fuerte, estamos permitiendo el uso de este documento que señala cuáles son los criterios que deben de seguirse para el diseño de conexiones que no cumplen estos criterios de sobreresistencia por flexión en el resto del elemento. En cuanto a los muros, por el hecho de que los muros de estructuras de alta ductilidad van a experimentar deformaciones inelásticas muy considerables, normalmente en la base, producto de la flexión, se tienen criterios o requisitos de diseño y de detallado muy estrictos sobre el confinamiento en los extremos, en los elementos de borde que se denominan, la colocación del refuerzo longitudinal, de manera que igualmente tengamos una canasta de refuerzo longitudinal y refuerzo transversal que confine adecuadamente el concreto. Y es por esto que se tienen, como ven ustedes aquí, grapas y refuerzos en los extremos que confinan estas zonas. Se ha pedido en esta versión de la norma también colocar grapas a lo largo del muro
a una separación menor, por supuesto, que lo que tenemos en el elemento de borde, para mantener las dos capas del muro en la misma posición y sobre todo controlar en caso de que hubiese un pandeo lateral del muro a deformaciones inelásticas importantes, tratar de controlar este fenómeno. Si ustedes revisan el ACI, los americanos piden grapas de 135 y de 90 grados. Nosotros, como he dicho, hemos planteado grapas en los dos lados de 135 grados para evitar la revisión de que se tengan que poner de manera alternada. Estos son los mismos requisitos que tenemos en términos de los límites de espesores y de cargas axiales que deben de aplicarse en los muros para los espesores mínimos. En este caso ya hemos pasado de los 14 centímetros que eran los mínimos para QD2, de los 18 centímetros que eran para QD3 a 25 centímetros para QD4. ¿Por qué? Porque estamos pensando que una estructura que haga uso de muros de alta ductilidad es porque va a contribuir los muros de manera decisiva a resistir las cargas laterales. Seguramente resistirán 75-80% de las cargas laterales, para los cuales se requiere entonces que los muros sean muy estables en su comportamiento inelástico. A diferencia de los casos de QD2 y de QD3, en donde se podía calcular la cuantía mínima de refuerzo longitudinal y transversal, aquí estamos estableciendo una cuantía mínima de un número cerrado, que es 2 ceros 25 que ven aquí. La única buena noticia de la norma, yo creo, es que relajamos la separación del refuerzo vertical y horizontal de los muros. Por una razón que nunca hemos encontrado, que la razón parece que hubo un error en la tipografía. Teníamos que la separación entre el refuerzo longitudinal de muros, transversal de muros o vertical y horizontal, era de 35 centímetros, es lo que tiene la norma de 2017, 2004, etcétera, etcétera. La realidad es que los experimentos que se han hecho con 18 pulgadas, que son 45 centímetros. Entonces creemos que cuando se escribió la norma, se escribió 35 y no 45, y pues nunca más nos dimos cuenta y se han mantenido los 35. Estamos regresando al valor de 45, que es el valor que con los experimentos se han hecho, que es esencialmente pie y medio, que son los experimentos que se han hecho en Estados Unidos, y que para los cuales todos estos valores, todos estos requisitos se han calibrado. Entonces van a ver que se puede ahora separar el refuerzo vertical y horizontal del muro ya no a 35 centímetros, sino 45 centímetros, lo cual va a aliviar la necesidad de colocar tanto refuerzo en los muros. Se deben de colocar el muro en dos capas de refuerzo. Es un tema que probablemente evolucione a que se puedan eventualmente colocar en una sola capa con ciertas consideraciones. De hecho, ya hay una excepción aquí que se puede utilizar una sola capa si es que se cumplen una serie de requisitos. Y bueno, se han incluido figuras como estas para ilustrar en dónde no se deben de colocar traslapes. Esto es una elevación de un muro, su cimentación y el desplante del muro, así como dónde se deben de colocar el refuerzo longitudinal de manera concentrada y consecuentemente el refuerzo por confinamiento en estos elementos de borde para confinar adecuadamente el muro. Esto es una nueva modificación que se incluye en esta norma solamente para Q igual a 4, que deriva de observaciones que se han hecho en experimentos de estructuras de concreto a base de muros en mesa vibradora. Y son dos fenómenos los que se han encontrado. Primero, cuando una estructura que se diseña para la mesa vibradora, se hacen los cálculos de la resistencia a la flexión del muro. Se ha visto que la resistencia a la flexión es superior a la resistencia calculada. Entonces hay un factor de sobreresistencia en términos de la flexión, de la resistencia a la flexión. Y por otro lado, hay otro factor que se debe al factor dinámico, al efecto dinámico, en donde cuando uno hace un análisis estático, pues esencialmente uno empuja el edificio y determina un diagrama de momentos sensiblemente triangular y para ello diseña. Bueno, en la realidad un muro sometido dinámicamente experimenta modos de vibración distintos del primer modo de vibración. Y esto hace que haya variaciones en las demandas de momento en el muro. Y este efecto dinámico también se toma en cuenta para estos casos en donde se parte de la idea de que el análisis no es dinámico. Si el análisis proviene de un análisis inelástico
dinámico, no lineal, entonces no se tendrían que calcular estos valores de omega minúscula y omega mayúscula, pero cuando no se hacen estos análisis, se tiene que hacer uso de los factores omega mayúscula y omega minúscula. Y aquí están las expresiones que se plantean para calcular estos valores de omega para estas dos consideraciones de sobreresistencia que he comentado. Por otro lado, bueno, aquí están los criterios de diseño para los elementos de borde. Son muchos criterios, llegamos hasta la letra H. Entonces, sobre cómo debe primero de determinarse la necesidad o no del elemento de borde, si se requiere el elemento de borde, qué tan profundo es el elemento de borde a lo largo del muro, si tiene patines o no, cómo se considera el elemento de borde, y luego cómo se debe de reforzar el elemento de borde con las barras longitudinales y los estribos. Con las barras longitudinales, con los mismos criterios de la columna, de lograr tener una distribución lo más uniforme posible del refuerzo, es decir, evitar que el elemento de borde tenga 4 grandes barras, sino tener 8 barras más pequeñas de refuerzo. Eso confina mejor el elemento de borde que tener barras muy grandes. Esencialmente son estos tipos los criterios que tenemos. Igualmente, pues para la determinación del área de los estribos, basada en expresiones similares a las que presenté anteriormente para columnas. Aquí hay un debate sobre si los elementos de borde son columnas o no son columnas. Pues en estricto sentido no son columnas, ya me toca apurar, pero se utilizan las mismas expresiones que para esto. Y aquí vienen una serie de dibujos que se han incluido en donde vean que se promueve la distribución del refuerzo longitudinal en el elemento de borde. Aquí estoy hablando de ese elemento de borde de un muro que se extiende hacia la derecha, en donde vean ustedes que se tienen grapas, un estilo perimetral y grapas distribuidas lo más uniformemente posible. Lo mismo ocurre si tenemos patines en los muros. Tenemos patines en forma de T o en forma de L. Igualmente tenemos la separación del refuerzo transversal, dependiendo si el acero de refuerzo es de refuerzo longitudinal del muro es de grado 42, 56 o 70. Permitimos el uso de vigas de acoplamiento en muros de acoplamiento. En este caso, los muros se diseñan como muros independientes. No hay en esta versión, y de hecho así es en la mayor parte de los reglamentos, ninguna modificación del comportamiento de los muros por ser acoplados. En la realidad deberíamos de hacer algún ajuste, seguramente en alguna versión futura, pero mientras tanto las vigas se aceptan, ya sea reforzarlas con elementos de refuerzo inclinados como los que ven ustedes aquí, en donde la mayor cantidad de los estribos se coloca a lo largo de las diagonales, con un refuerzo de confinamiento nominal en la viga, o bien se acepta colocar los elementos diagonales menos confinados y la mayor cantidad del confinamiento se presenta en la sección rectangular de la viga. Cualquiera de estas opciones es aplicable. En todos los casos se pide que el refuerzo principal se coloque de manera inclinada, sobre todo para vigas muy cortas, en donde este refuerzo inclinado, por los ensayos que hizo el profesor Polley y otros hace mucho tiempo, han demostrado que dan un comportamiento muy estable. Y de nuevo aquí vienen las separaciones de los estribos, dependiendo si el grado de refuerzo que se usa en las diagonales es 42, 56 o bien 70. Tenemos una serie de requisitos para elementos muros columna, que no son propiamente muros, tampoco son estrictamente columnas, son algo intermedio, y entonces sobre cómo poder diseñar estos elementos. Ese es el caso de muros que tienen una abertura, una ventana, y que tienen un segmento en un costado que pues no es estrictamente un muro, tampoco es una columna, y es un elemento que está sujeto a cargas axiales, que tiene cortante por la propia forma que tiene el propio segmento, y que tiene que revisarse de una manera distinta, para lo cual pues establecemos una serie de requisitos. Esencialmente ven ustedes que tenemos, por ejemplo, refuerzos transversales de 150 a 150 milímetros a lo largo de este segmento para evitar una falla por corte, como lo acabo de ilustrar. En el caso de los muros acoplados, pues hay alguna serie de consideraciones, esencialmente que tiene que ver con el hecho de que se permite la redistribución de los momentos en las vigas de acoplamiento, siempre y cuando las vigas de acoplamiento estén alineadas verticalmente. Si tenemos vigas de acoplamiento salteadas en el edificio, digamos como la Torre Reforma, no se podría utilizar este requisito, no se puede redistribuirlo con estos requisitos. Sí, cuando tenemos alineados en toda la altura de la estructura las vigas de acoplamiento.
En muros de concreto prefabricados tenemos requisitos en la sección 8.7 específicos sobre, en realidad son los que ya acabo de mencionar, que se pueden utilizar. En caso de que se quieran utilizar, por ejemplo, muros prefabricados, postensados, se permiten el uso de los criterios que están en esa publicación del ACI. En el caso de losas, no se permite el uso de losas planas en estructuras con Q igual a 4, por las razones que todos sabemos de su mal comportamiento ante sismos. Si se utilizan las losas en combinación con muros es otra cosa, pero no como losas planas, no como elemento resistente a sismos. Y en el caso de los diafragmas, armaduras y elementos a compresión, pues se requiere colocar colectores, que son los elementos que usualmente están en el perímetro de los diafragmas o alrededor de las aberturas y que deben de estar adecuadamente confinados porque van a estar sujetos a fuerzas de compresión y de tensión en el plano. Estoy hablando aquí en el diafragma, en el plano del diafragma, en donde los diafragmas se van a deformar en un sentido y en el otro, según se apliquen las fuerzas, pensando en caso de fuerzas por sismo, y lo que es un colector que trabaja a tensión, eventualmente puede trabajar a compresión y necesitamos que ese refuerzo longitudinal esté adecuadamente confinado para que no pandee el refuerzo. Aceptamos y esta es la última sección de este capítulo, aceptamos el diseño de los llamados elementos no seleccionados como parte del sistema estructural resistente a fuerzas inducidas por sismo. Esto proviene del uso de elementos, por ejemplo, disipadores de energía. Si nosotros tenemos una estructura de concreto que vamos a diseñar para que resista la mayor parte de sus fuerzas, los elementos resistentes sean los elementos disipadores de energía, debemos de revisar que los otros elementos estructurales, que si bien no van a contribuir de manera importante al sismo, tengan la suficiente, primero, resistencia y segundo, capacidad de deformación. Para que un elemento disipador de energía funcione, por ejemplo, de desplazamiento, pues requiere que la estructura se desplace, que la losa del piso inferior con respecto al superior se desplace la suficiente cantidad de desplazamiento para que el disipador funcione, si no, no va a funcionar el disipador. Pero todo lo que yo necesito revisar es que todas las columnas que están conectadas entre estas dos losas, que a lo mejor no contribuyen de manera importante porque no tienen mucha rigidez y mucha resistencia, sí tienen que tener una capacidad de deformación tal que puedan deformarse ese número de centímetros que requiere el disipador. Y para eso se utilizan esta sección 8.11, que esencialmente lo que hace es revisar que se tengan o que puedan cumplirse los criterios de confinamiento en vigas y en columnas, que tengan entonces se cumpla con estas cuantías y con estos detallados, y en caso de que haya losas planas, se limiten desplazamientos hasta a 0.5 o a 1%, dependiendo si son no preesforzadas o preesforzadas. Este valor de 0.5 o de 5 al millar o 0.5% es la misma que hemos incluido desde la versión anterior, después de los daños que tuvimos en el temblor de 2017, de limitar los desplazamientos para losas planas a distorsiones muy bajitas para evitar problemas de funcionamiento o fallas por cortante en las conexiones losa-columna. Bien, hasta aquí entonces sería lo concerniente a los capítulos 6, 7 y 8 de estructuras de utilidad media y alta, y ahora le corresponde al doctor Enrique Ibarra hablarnos del diseño estructural de cimentaciones. El doctor Ibarra no nos pudo acompañar por un compromiso de último momento, sin embargo nos mandó su video, entonces pues nos van a proyectar el video con la presentación de Enrique. Este es un nuevo capítulo que no teníamos de manera tan explícita, y bueno, pues nos va a presentar Enrique esto. Pues ahora sí que... Muy buenas noches tengan todos. Mi nombre es Enrique Ibarra y voy a compartir con ustedes los principales cambios que se generaron en esta norma de concreto en relación con los elementos estructurales en cimentaciones. Ahora se presenta como capítulo 9, antes era el subinciso 7.9. En la versión 2021 aparecía como subinciso, ahora se decidió
presentar todo lo referente a los criterios de diseño en un capítulo independiente que es el 9. Y además de retomar algunos aspectos de la norma anterior, se aumentaron nuevos subincisos, por ejemplo, requisitos generales, requisitos de análisis y diseño, cajones de cimentación, que es un nuevo tema que aparece en este capítulo, y muros permanentes para contención de excavaciones. Durante la presentación habrá textos resaltados en rojo que tratan de mostrar de manera gráfica lo que es nuevo en esta norma. En el subinciso de requisitos generales se especifica ahora que el concreto para las cimentaciones debe ser concreto clase 1. Se prohíbe expresamente el uso de concreto ligero en las cimentaciones. Se añade una tabla con recubrimientos mínimos, dependiendo de el tipo de elemento, que es la que se muestra en la pantalla. Se refiere a los requisitos que debe cumplir el concreto simple si se emplea como elemento no propiamente de cimentación, sino un elemento complementario a la cimentación como mejoramientos mediante inclusiones. Se detalla que en conexiones de columnas con zapatas, cabezales o losas, el extremo libre de las barras debe ser orientado hacia el centro para formar el puntal y transmitir momento correctamente. En el subinciso de requisitos de análisis y diseño, eh, se indica que los elementos de la cimentación se deben dimensionar, diseñar y detallar de acuerdo con el Q correspondiente al que se haya hecho el análisis de la superestructura. Entonces debe haber compatibilidad en el detallado, en superestructura y subestructura, es decir, en los elementos de la cimentación. Se destaca que para las combinaciones de acciones que se consideren para el diseño, se debe tomar en cuenta la fricción negativa que se señala en la norma técnica de cimentaciones. Esto es especialmente aplicable para cajones de cimentación, los muros perimetrales permanentes, y para pilas y pilotes. Eh, Se añade ahora un nuevo criterio que en realidad corresponde a un criterio o una simplificación para determinar la reacción en condiciones de excentricidad, tanto para zapatas como para losas y cajones, que es el criterio de Meyerhoff, donde se usa una área equivalente con carga centrada. Esto da una reacción uniforme en un área reducida, como la que se muestra aquí en la figura, y esta es la que se recomienda para emplear en el diseño de fuerza cortante o diseño por momento flexionante. En el inciso 9.4 se añaden algunas consideraciones para cabezales, que son estos elementos que distribuyen cargas a elementos de cimentación profunda, ya sea pilas, pilotes o barrets inclusive. El peralte mínimo debe ser de 300 milímetros en estos elementos. Se añaden tablas y figuras de ayuda para determinar las secciones críticas para diseño por flexión, que es la que se muestra del lado derecho. Y se comenta que en zapatas o elementos de sección variable se deben revisar no solamente la sección crítica, sino otras secciones para verificar que se tenga la resistencia requerida en elementos de menor peralte. Y para ello se puede emplear diagramas de momentos como el que se muestra en la figura de abajo. Se refiere a los capítulos correspondientes dentro de esta misma norma de concreto para el diseño por cortante en una dirección y en dos direcciones. Se hace una distinción muy clara y se refiere a los capítulos correspondientes. Se añade una figura que es la que se muestra en esta
lámina para considerar las reacciones concentradas de pilas o pilotes en el caso de cabezales para la sección crítica. Esta reacción, que es la que se debe considerar para diseño por corte en dos direcciones, corresponderá a la capacidad de carga total o nominal, eh, es decir, la capacidad de carga última, como le llamamos en geotecnia. En el inciso 9.6, cajones de cimentación, se añade un comentario sobre la necesidad de lograr que la resultante de cargas para la combinación de servicio sea coincidente con el centroide del área de la cimentación. En efecto, se ha observado que los cajones de cimentación, losas de cimentación en zonas geotécnicas 2 y 3, donde se tienen suelos blandos, son muy susceptibles a inclinarse con el tiempo, por lo que este comentario destaca la importancia de lograr que para las combinaciones de servicio, es decir, las que se emplean para asentamientos, se tenga una coincidencia entre la resultante del centro de cargas y la del centro geométrico de la cimentación. Se destaca el efecto que tiene el hundimiento regional en cimentaciones mixtas, es decir, las que están formadas por cajón con pilotes o pilas, o losas de cimentación con pilotes y pilas en zonas 2 y 3, donde el hundimiento regional, con el paso del tiempo, generará una separación, o podría generar una separación entre la losa y el terreno. En ese caso, entonces, además de diseñar la losa fondo del cajón o la losa para la presión de contacto y para la supresión del agua en su caso, se deberá considerar la posibilidad de que quede separada y diseñarse como una losa de entrepiso. En cajones de cimentación, se un ejemplo de lo anterior se muestra de manera esquemática en la figura. Corresponde a un caso conocido que es la Terminal 2 del aeropuerto Benito Juárez, en donde se tiene ya una separación entre la losa del edificio terminal y el terreno. En este caso, una cimentación apoyada con pilas en estratos duros. También se recomienda realizar análisis de interacción suelo-estructura en estas cimentaciones mixtas, cajones o losas sobre pilas o pilotes, ya que se ha evidenciado que entre mayor rigidez tenga la losa, más se solicitan los pilas o pilotes de los extremos y menos cargan los del centro. Entonces se hace un llamado para realizar estos análisis de interacción a través de un comentario. En el subinciso de pilas y pilotes, se llama la atención sobre considerar los diámetros mínimos en función de la profundidad de desplante, tal como se señala en la norma técnica de cimentaciones. Esto cambió respecto a la norma técnica de cimentaciones 2017, por lo que se hace esa advertencia para verificar que los diámetros mínimos se satisfagan. Se añade la revisión para resistencia axial en compresión, con las expresiones y factores de resistencia que se muestran en el lado derecho. En cuanto a la posición en la que quedan estos elementos de cimentación profunda, respecto al proyecto, se establece un límite de 75 milímetros como tolerancia, y si se excede esa posición en esta magnitud, entonces se deberá considerar el 110% de la carga axial factorizada en las acciones sobre el cabezal de la pila o del pilote. Algo que también se especifica en esta norma
y en particular en este capítulo, es el refuerzo longitudinal mínimo, que es de 0.208 del área transversal. Anteriormente, por costumbre, se usaba el 0.01, entonces ahora se especifica este nuevo límite de refuerzo mínimo. También se hace énfasis en el diseño que se debe tener en la parte superior de pilas o pilotes de cimentaciones que estén resueltas con estas cimentaciones profundas en zonas 2 y 3. De la misma forma en que la losa se diseña como entrepiso o se debe diseñar como entrepiso, da la posibilidad de la separación del suelo de la losa. La parte superior de los elementos también se debe diseñar tomando en cuenta esta consideración para trabajar y tomar los esfuerzos de flexo, compresión y cortante correspondientes. Se muestran aquí dos casos, otra vez el de la Terminal 2 del Aeropuerto Benito Juárez y uno que se presenta en la referencia de los sismos de 1985, casos de mecánica de suelos, donde se ve un pilote desconfinado por este efecto del hundimiento regional y durante sismo se tiene una falla en el cabezal. Estos pilotes o pilas que quedan en este estado son muy vulnerables, especialmente ante acciones sísmicas. Se añaden consideraciones para tomar en cuenta la fricción negativa por el hundimiento regional en el diseño estructural de estos elementos. En el último subinciso de esta norma de elementos estructurales en cimentaciones, se reitera que para el diseño de los muros perimetrales permanentes se toma en cuenta la fricción negativa en el diseño. Y también se señala que estos muros deberán diseñarse como una losa que trabaja en una dirección y que debe tomarse en cuenta el proceso constructivo en las acciones para el diseño. No será lo mismo hacer una excavación a cielo abierto, apuntalada por etapas como se ve en la imagen de arriba, que una excavación con top-down, con muro Milán. Las deformaciones, los esfuerzos, las solicitaciones serán totalmente diferentes y eso deberá tomarse en cuenta en el diseño estructural. Entonces es un panorama rápido de los principales cambios que se presentan en este capítulo 9, elementos estructurales de la cimentación. Y con esto termino mi participación. Muchas gracias. Pues hemos recuperado el tiempo, son 1:10, está previsto una comida a partir de la 1:25, podemos pasar ahorita hasta las 14:45, si les parece que regresemos al cuarto para las 3, 14:45, y continuaríamos con el capítulo número 10 de modelo de puntales y tensores. Muchas gracias.